¿Por qué los médicos medievales creían que la sangre de las vírgenes podía curar cualquier cosa? Esta peculiar noción, profundamente enraizada en la superstición, se convirtió en una de las prácticas médicas más perturbadoras de la Edad Media. Puede sonar como algo sacado de una historia de terror, pero durante este período, tales creencias no solo eran comunes, sino que eran fundamentales para los tratamientos médicos. De hecho, la idea de que la sangre de las vírgenes poseía propiedades mágicas de curación estaba entrelazada con las comprensiones medievales de la medicina, la religión y la sociedad. Pero, ¿por qué tantos médicos de la época mantenían una creencia tan extraña y a veces escalofriante? Para entender esto, primero debemos sumergirnos en el contexto del mundo medieval, donde la medicina aún estaba en su infancia. El conocimiento se basaba principalmente en textos antiguos griegos y romanos, mezclados con una gran cantidad de superstición, mientras que la Iglesia tenía una enorme influencia sobre la vida cotidiana y las ciencias. El conocimiento médico a menudo se basaba más en prácticas religiosas y populares que en investigaciones empíricas. La sangre, por ejemplo, tenía un lugar significativo en la medicina medieval, pero la comprensión de cómo funcionaba dentro del cuerpo era rudimentaria en el mejor de los casos. Exploremos por qué se pensaba que la sangre de las vírgenes, específicamente, era la clave para curar diversas dolencias y cómo esta creencia persistió durante siglos. Las raíces de esta creencia en la sangre de las vírgenes provienen de antiguas teorías médicas que fueron adaptadas y evolucionaron a lo largo de la Edad Media. Una de las primeras menciones registradas de la sangre como sustancia curativa puede rastrearse hasta Hipócrates, el antiguo médico griego, a menudo considerado el padre de la medicina moderna. Su teoría de los 4 humores sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra sugería que la salud se mantenía mediante un equilibrio de estos fluidos corporales. Un desequilibrio, por otro lado, se pensaba que conducía a la enfermedad. En el período medieval, esta teoría se amplió, aunque estaba profundamente entrelazada con el misticismo. En esa época, la virginidad se veía como un signo de pureza, no solo en términos de moralidad, sino también de salud. Se pensaba que una virgen poseía sangre impoluta, libre de las influencias negativas que venían con la actividad sexual. Esta idea se vinculaba con la mentalidad medieval más amplia, donde la pureza y la castidad a menudo se veían como símbolos del favor divino. La creencia de que la sangre de las vírgenes podía curar provenía de la idea de que la pureza tenía una conexión divina o sobrenatural que podría ayudar a equilibrar los humores de una persona enferma. Para ellos, la sangre de las vírgenes no era solo sangre, era un símbolo de intervención divina, capaz de restaurar la armonía dentro del cuerpo. Sin embargo, no cualquier sangre se pensaba que era beneficiosa. Para los médicos medievales, la sangre de las vírgenes, especialmente de las jóvenes, se consideraba la forma más potente de sangre curativa. La razón detrás de esta idea era que se pensaba que la sangre joven e inmaculada era la más perfecta, más alineada con la idea de equilibrio y pureza que la mentalidad medieval apreciaba. La virginidad, a menudo vinculada con la noción de juventud e inocencia intacta, se creía que infundía a la sangre poderes especiales, casi como si la sangre hubiera absorbido las cualidades de la castidad, la salud y la vitalidad. Además, la influencia de la Iglesia jugó un papel significativo en las creencias médicas de la época. La idea de la sangre como una sustancia divina se entrelazaba con la imaginería religiosa. En el cristianismo, la sangre de Cristo se veía como la sustancia redentora por excelencia. Esta asociación entre la sangre y la pureza espiritual naturalmente se extendió a la sangre terrenal, particularmente la de las vírgenes. Por lo tanto, la creencia de que la sangre de las vírgenes podía curar no era solo un concepto médico, era parte de un marco religioso más amplio en el que lo sagrado y lo médico a menudo eran inseparables. Durante el período medieval, los médicos, que a menudo también eran clérigos o monjes, recurrían a varios remedios que mezclaban el conocimiento médico con prácticas religiosas. No era raro que los médicos consultaran textos religiosos o buscaran el consejo de la Iglesia al diagnosticar o tratar a los pacientes. Esta fusión de ciencia y fe llevó a una dependencia de prácticas curativas sobrenaturales,
y el uso de la sangre de las vírgenes se veía como una especie de cura sacramental. La sangre no se veía solo como una sustancia biológica, sino como un conducto hacia la intervención divina, ofreciendo tanto curación espiritual como física. Otra razón por la que los médicos medievales creían en las propiedades curativas de la sangre de las vírgenes tenía que ver con la forma en que percibían las enfermedades y las dolencias. En una época en la que la ciencia médica no entendía los gérmenes, virus o bacterias, la enfermedad se veía a menudo como un castigo de Dios, un desequilibrio de los humores o incluso una forma de posesión demoníaca. Para corregir estos desequilibrios, los médicos recurrían a una variedad de remedios, algunos de los cuales, como el uso de sangre de las vírgenes, eran mucho más simbólicos que prácticos. Para ellos, el acto de usar sangre de las vírgenes era tanto sobre restaurar el equilibrio a nivel espiritual como sobre curación física. Pero, ¿cómo se usaba exactamente la sangre de las vírgenes en los tratamientos médicos? En algunos casos, se consumía como remedio directo. Los médicos creían que beber sangre de las vírgenes curaría una variedad de dolencias, desde la epilepsia hasta la tuberculosis, e incluso prevenía el proceso de envejecimiento. La sangría, una práctica médica común en la Edad Media, a veces se realizaba utilizando la sangre de las vírgenes, ya que se pensaba que esto liberaría los humores perjudiciales del cuerpo de la manera más efectiva. En estos procedimientos espantosos, los médicos drenaban la sangre del cuerpo de una virgen, que luego se consumía o se utilizaba para otros tratamientos. El uso de la sangre de las vírgenes no se limitó a Europa. Los registros históricos muestran que esta creencia se extendió a otras partes del mundo también, particularmente en el Medio Oriente, donde la práctica de usar sustancias mágicas en la curación también era prevalente. Aunque los detalles de las creencias diferían de una cultura a otra, el concepto de usar sustancias puras e inmaculadas para la curación era un tema común. Ya fuera sangre de las vírgenes u otros materiales percibidos como puros, se pensaba que estas sustancias poseían la capacidad de sanar de maneras que los remedios ordinarios no podían. La creencia en el poder de la sangre de las vírgenes continuó hasta el Renacimiento, pero para cuando llegó la Ilustración, la idea comenzó a caer en desuso. Los avances en la comprensión científica, particularmente en los campos de la anatomía y la biología, desmantelaron gradualmente muchas de las teorías médicas medievales. A medida que la profesión médica se volvió más empírica, las explicaciones sobrenaturales de la enfermedad y la curación lentamente se desvanecieron en el fondo. Sin embargo, la idea de las propiedades curativas de la sangre de las vírgenes sirve como un recordatorio contundente de cómo las prácticas médicas fueron influenciadas por creencias culturales, religiosas y supersticiosas. En conclusión, la creencia de que la sangre de las vírgenes podía curar cualquier cosa puede parecer sorprendente para nosotros hoy en día, pero tenía sentido dentro del marco de la medicina medieval que estaba profundamente enraizada en superstición, religión y teorías antiguas. La noción de que la sangre pura e intacta podía restaurar la salud nació de una época en la que la ciencia y la espiritualidad a menudo estaban entrelazadas. Al mirar hacia atrás en estas prácticas, es importante reconocer el contexto en el que existían y cuánto ha avanzado el conocimiento médico desde entonces. Por extraño que parezca, la creencia en los poderes curativos de la sangre de las vírgenes no era solo una rareza medieval aislada, era ampliamente aceptada por muchos médicos educados, monjes y laicos por igual. La práctica, aunque bárbara según los estándares actuales, destaca la compleja intersección entre la medicina, la religión y la cultura en el mundo medieval. Era una época en la que los límites entre lo sagrado y lo científico estaban difusos, y el conocimiento médico estaba profundamente influenciado por el mito, la superstición y el dogma religioso. En esta era, los sanadores no dependían de microscopios o pruebas de laboratorio. En su lugar, recurrían a textos antiguos, símbolos religiosos y tradiciones arraigadas para explicar el mundo que los rodeaba. Los médicos medievales, a menudo entrenados en monasterios y guiados por la Iglesia, estaban firmemente arraigados en una cosmovisión que combinaba lo espiritual y lo físico.
No bastaba con tratar solo el cuerpo, también tenían que considerar el alma. Se creía que el orden divino gobernaba todos los aspectos de la vida humana, incluida la salud y la enfermedad. Y así, para entender por qué los médicos creían en el poder curativo de la sangre de las vírgenes, necesitamos examinar cómo se percibía la enfermedad en el mundo medieval. En la Europa medieval, la enfermedad a menudo se veía como un castigo o una prueba de Dios. Cuando alguien se enfermaba, no solo su cuerpo estaba bajo ataque, sino también su alma. Se pensaba que la enfermedad era un signo de fracaso moral, una consecuencia del pecado o el resultado de un desequilibrio en los humores del cuerpo. En este contexto, el uso de la sangre de las vírgenes no solo era un tratamiento médico, se veía como una forma de buscar el favor divino y restaurar el equilibrio espiritual y físico. Para las personas medievales, la salud y la enfermedad estaban estrechamente relacionadas con la moralidad y la espiritualidad, por lo que usar sangre de vírgenes se veía como una forma de purificar tanto el cuerpo como el alma. La creencia en la santidad de la virginidad estaba, por supuesto, estrechamente vinculada a los valores religiosos de la época. La Virgen María, el símbolo máximo de pureza y gracia en el cristianismo, era venerada como una figura divina que podía interceder en nombre de los fieles. De hecho, algunos médicos medievales creían que la sangre de las vírgenes llevaba una especie de esencia divina, una conexión con la pureza y la gracia de la propia Virgen María. Esta conexión entre la virginidad y el favor divino reforzó la idea de que la sangre de las vírgenes podía sanar, ya que se pensaba que contenía propiedades sobrenaturales que podían curar no solo el cuerpo, sino también el alma. Uno de los más famosos defensores de esta idea fue el médico Paracelso, un alquimista y médico suizo del Renacimiento que hizo contribuciones significativas al desarrollo de la medicina moderna. Paracelso, conocido por sus teorías médicas poco convencionales y a menudo controvertidas, creía que la sangre de las vírgenes tenía poderes especiales. Afirmaba que podía curar una variedad de dolencias, incluidas enfermedades mentales y dolencias físicas como la tuberculosis. Para Paracelso, la clave para la curación residía en encontrar el equilibrio adecuado de humores y aprovechar las propiedades espirituales de ciertas sustancias. La sangre de las vírgenes, en su opinión, era una sustancia poderosa y rara que podía restaurar el equilibrio del cuerpo y curar la enfermedad. Paracelso no estaba solo en su creencia. Otros médicos de la época también creían que la sangre de las vírgenes tenía propiedades curativas extraordinarias. Esta idea no se limitaba solo a Europa, tenía raíces en prácticas antiguas de todo el mundo. En el antiguo Egipto, por ejemplo, existían historias sobre sacrificios de vírgenes para apaciguar a los dioses y promover la curación. De manera similar, en otras culturas, la virginidad a menudo se asociaba con la pureza, la juventud y el favor divino, lo que hacía que la sangre de las vírgenes fuera una valiosa mercancía en contextos tanto médicos como religiosos. Pero, ¿qué hay del proceso real de obtener sangre de vírgenes para uso médico? Es fácil imaginar el horror del procedimiento, pero, sorprendentemente, existen registros detallados al respecto. En algunos casos, la sangre de las vírgenes se obtenía mediante sangrías, una práctica común en la medicina medieval. La sangría se basaba en la creencia de que ciertas enfermedades eran causadas por un exceso de sangre o un mal equilibrio humoral en el cuerpo. Los médicos drenaban sangre de un paciente para restaurar el equilibrio, y en el caso de la sangre de las vírgenes, se creía que sería una sustancia más pura y potente. Pero lo que hacía particularmente perturbador el uso de la sangre de las vírgenes era la forma en que se obtenía. Las vírgenes, a menudo mujeres jóvenes, se sometían a lo que solo se puede describir como procedimientos espantosos, donde se extraía sangre de ellas para ser utilizada en tratamientos médicos. La sangre luego se consumía, se aplicaba tópicamente o incluso se usaba en pociones destinadas a curar una amplia gama de dolencias. A pesar del horror y la barbarie de la práctica, esta persistió durante siglos. La creencia en el poder curativo de la sangre de las vírgenes estaba profundamente arraigada en el pensamiento médico medieval y no fue hasta el Renacimiento y el posterior auge de la ciencia moderna
que estas prácticas fueron abandonadas lentamente. A medida que se disponía de más conocimiento sobre la anatomía, la enfermedad y el sistema circulatorio, quedó claro que el uso de la sangre de las vírgenes se basaba más en la superstición que en el razonamiento científico. El declive de la creencia en la sangre de las vírgenes como cura coincidió con la aparición de prácticas médicas más racionales y basadas en la evidencia. Médicos como Andreas Vesalio, quien revolucionó el estudio de la anatomía humana, y William Harvey, quien descubrió la circulación de la sangre, sentaron las bases para la comprensión científica del cuerpo humano. A medida que avanzaba el conocimiento médico, prácticas como la sangría y el uso de la sangre de las vírgenes cayeron en desuso y comenzaron a surgir tratamientos más efectivos. Sin embargo, la creencia en las propiedades curativas de la sangre de las vírgenes no desapareció por completo. Incluso en los siglos XVIII y XIX, algunos llamados médicos continuaron promoviendo el uso de la sangre de las vírgenes como una panacea, aunque con una fachada más científica. No fue hasta el siglo XX, con la llegada de la medicina moderna y el aumento de los estándares éticos en la práctica médica, que tales creencias finalmente fueron desacreditadas. Al mirar hacia atrás, la creencia de que la sangre de las vírgenes podía curar cualquier cosa sirve como una fascinante ventana a la mentalidad medieval, una que fusionaba la medicina, la religión y la superstición de formas que parecen casi inimaginables hoy en día. Es un recordatorio de lo lejos que hemos llegado en términos de comprensión de la salud humana y el cuerpo humano. Y sin embargo, a pesar de nuestros avances, todavía encontramos rastros de estas antiguas creencias en la medicina moderna y la cultura popular. La idea de la persona pura o intacta como fuente de poder curativo persiste en alguna forma, incluso mientras nos esforzamos por basar nuestras prácticas médicas en la ciencia en lugar de la superstición. Al reflexionar sobre estas prácticas, recordamos la importancia del escepticismo y el pensamiento crítico frente a creencias aparentemente irracionales. La historia nos ha mostrado una y otra vez que incluso las prácticas más ampliamente aceptadas pueden estar basadas en superstición y mito. A medida que seguimos avanzando en nuestra comprensión del mundo, debemos permanecer vigilantes contra las fuerzas de la ignorancia y la superstición que aún pueden influir en nuestras creencias y acciones. Por extraño que parezca la creencia en los poderes curativos de la sangre de las vírgenes, es esencial reconocer que la medicina medieval era, en muchos aspectos, un producto de su época. La falta de herramientas científicas y de comprensión significaba que los médicos tenían que depender en gran medida del conocimiento disponible para ellos. Sin el beneficio de la tecnología moderna, como microscopios, análisis de sangre y técnicas avanzadas de imagen, los médicos medievales a menudo usaban métodos rudimentarios para diagnosticar y tratar enfermedades. No tenían concepto de gérmenes o virus, y gran parte de su conocimiento médico se basaba en teorías antiguas, creencias religiosas y tradiciones populares que heredaron de civilizaciones anteriores. En la Europa medieval, el conocimiento médico se transmitía a través de una combinación de estudios de eruditos griegos, romanos y árabes. Las obras de Hipócrates y Galeno, dos médicos griegos y romanos antiguos, fueron consideradas el estándar de oro en la educación médica durante siglos. Estos textos antiguos proporcionaron el marco para las teorías médicas, incluida la idea de que el cuerpo estaba gobernado por los 4 humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Se creía que un desequilibrio en estos humores causaba enfermedades, y los tratamientos destinados a restaurar el equilibrio a menudo implicaban sangrías, purgas u otras formas de intervención que ahora consideraríamos peligrosas e ineficaces. La idea de los humores estaba tan arraigada en la medicina medieval que no solo influía en la salud física, sino también en la forma en que los médicos pensaban sobre la conexión entre el cuerpo, la mente y el espíritu. La enfermedad a menudo se veía como una manifestación externa de un desequilibrio interior o un castigo divino. En este contexto, la sangre se consideraba uno de los fluidos corporales más importantes porque se creía que llevaba la esencia misma de la vida.
Dado que la sangre se veía como un conducto tanto para la salud física como espiritual, se pensaba que la sangre de las vírgenes simbolizando pureza, juventud y favor divino poseía poderes especiales para sanar a los enfermos. En una sociedad donde la religión y la medicina estaban estrechamente entrelazadas, la creencia en las propiedades curativas de la sangre de las vírgenes tenía sentido. La Iglesia tenía una influencia enorme sobre la vida medieval, y muchos médicos eran también clérigos o monjes que seguían las enseñanzas de la Iglesia. La doctrina religiosa a menudo moldeaba las prácticas médicas, y la idea de la pureza tanto física como espiritual era central en las creencias cristianas. La virginidad se consideraba una virtud y un signo de gracia divina, y en una sociedad profundamente religiosa, todo lo relacionado con la pureza se veía como potencialmente divino por naturaleza. Otro factor que contribuyó a la creencia en los poderes curativos de la sangre de las vírgenes fue el uso generalizado de la alquimia y el misticismo en las prácticas médicas medievales. Los alquimistas a menudo eran figuras respetadas en la sociedad medieval, y su trabajo se veía como una manera de desbloquear los secretos ocultos del mundo natural. Los alquimistas buscaban entender las propiedades subyacentes de las sustancias y cómo podían ser transformadas o combinadas para crear remedios curativos. Algunos alquimistas creían que ciertas sustancias, incluida la sangre, podían usarse para purificar el cuerpo y restaurar la salud. En este contexto, la sangre de las vírgenes se veía como una sustancia pura y poderosa capaz de ayudar en esta transformación. Pero es importante señalar que la creencia en la sangre de las vírgenes no era universal en toda la Europa medieval. Diferentes regiones y culturas tenían creencias diversas sobre la sangre y la curación. Por ejemplo, en algunas partes de Europa, particularmente en Italia y Francia, el uso de la sangre de las vírgenes en prácticas médicas era más extendido y aceptado. En contraste, otras áreas como Inglaterra tenían un enfoque más escéptico hacia tales prácticas. La creencia en las propiedades curativas de la sangre de las vírgenes también comenzó a desvanecerse a medida que avanzaba el Renacimiento y se realizaban más descubrimientos científicos, especialmente en los campos de la anatomía y la fisiología. Uno de los principales puntos de inflexión en la historia de la medicina fue el trabajo de Andreas Vesalio, un médico flamenco que a menudo se conoce como el padre de la anatomía moderna. En el siglo XVI, Vesalio realizó disecciones innovadoras del cuerpo humano, lo que desafió las creencias sobre la anatomía humana que se habían transmitido desde Galeno. El trabajo de Vesalio demostró que muchas de las viejas teorías anatómicas se basaban en observaciones inexactas y que el cuerpo humano era mucho más complejo de lo que se pensaba anteriormente. Al mismo tiempo, los avances en el estudio de la circulación, particularmente el trabajo de William Harvey, revolucionaron la forma en que los médicos entendían la sangre. Harvey, un médico inglés, descubrió la verdadera naturaleza de la circulación sanguínea y demostró que el corazón bombeaba la sangre a través del cuerpo en un ciclo continuo. Este descubrimiento proporcionó una explicación científica de cómo funcionaba la sangre en el cuerpo, haciendo obsoleta la teoría medieval de los 4 humores. A medida que avanzaba la comprensión científica, la creencia en el poder curativo de la sangre de las vírgenes fue cayendo en desuso. A pesar del eventual declive de la creencia en la sangre de las vírgenes como una sustancia curativa, su legado aún se puede ver en la cultura popular hoy en día. La idea de que la virginidad está vinculada a la pureza y la curación ha sido idealizada y mitificada en innumerables libros, películas y folclore. En cierto modo, el concepto de la sangre de las vírgenes sigue cautivando la imaginación humana. Incluso si la práctica misma ha sido abandonada hace mucho tiempo, la medicina moderna, con todos sus avances y complejidades, ahora depende de tratamientos basados en evidencia en lugar de creencias místicas, pero la historia de la sangre de las vírgenes, como una cura universal, sigue siendo un ejemplo fascinante de cómo las prácticas médicas fueron moldeadas por la cultura y las creencias de su tiempo. Esta historia también sirve como recordatorio de lo lejos que hemos llegado en términos de conocimiento médico. Ahora sabemos que las enfermedades son causadas por bacterias, virus, factores genéticos
y otros factores ambientales, y hemos desarrollado tratamientos efectivos basados en investigaciones científicas y ensayos clínicos. El uso de la sangre de las vírgenes como cura ya no se considera una opción viable de tratamiento, pero sigue siendo un recordatorio inquietante de los peligros de la superstición en la medicina. El legado de las prácticas médicas medievales, incluida la creencia en la sangre de las vírgenes, también subraya la importancia del escepticismo y el pensamiento crítico en el campo médico. Si bien es fácil mirar hacia atrás a estas prácticas y verlas como bárbaras, es esencial recordar que estos médicos estaban trabajando con el mejor conocimiento disponible en su momento. Estaban tratando de dar sentido a un mundo que aún estaba en gran parte inexplicado y misterioso. La principal diferencia entre la medicina medieval y la ciencia moderna es la dependencia de la evidencia y la experimentación para validar teorías y tratamientos. A medida que seguimos haciendo avances en la investigación médica, debemos tener en cuenta las lecciones del pasado. La historia de la sangre de las vírgenes es un recordatorio poderoso de cómo las creencias culturales, las prácticas religiosas y las teorías antiguas pueden moldear nuestra comprensión de la salud y la enfermedad. Y aunque hemos avanzado mucho más allá de esas prácticas arcaicas, el deseo humano de curación y la búsqueda de nuevas formas de comprender el cuerpo siguen siendo tan relevantes hoy como siempre. Mientras seguimos explorando la creencia medieval en los poderes curativos de la sangre de las vírgenes, es esencial entender cómo la práctica se mantuvo durante tanto tiempo a pesar de su naturaleza espantosa e irracional. ¿Qué permitió que tales supersticiones perduraran durante siglos? Un factor clave fue la falta de educación y el lento ritmo de desarrollo científico durante la Edad Media. Para la mayoría de las personas, la vida era dura y la supervivencia era una lucha diaria. Cuando un ser querido caía enfermo, a menudo se tomaban medidas desesperadas, y muchos recurrían a lo que creían que tenía el potencial de sanar. La idea de que la sangre de las vírgenes podía curar enfermedades era una promesa reconfortante, aunque falsa, de esperanza durante tiempos de sufrimiento. En un mundo donde el conocimiento era limitado y la mayoría de la población era analfabeta, los tratamientos médicos se transmitían de manera oral, a menudo de una generación a otra. Los médicos de la época medieval no eran científicos en el sentido en que los entendemos hoy en día. Muchos de ellos eran clérigos, monjes o laicos que habían aprendido su oficio a través de la experiencia, textos religiosos o aprendizajes, en lugar de investigación científica. El concepto de medicina basada en la evidencia no existía, y el papel del médico a menudo era calmar la mente tanto como sanar el cuerpo. En este contexto, el uso de la sangre de las vírgenes como remedio no solo se veía como un tratamiento médico, sino como una intervención espiritual. Una de las razones fundamentales por las que la creencia en la sangre de las vírgenes persistió fue la profunda conexión entre la religión y la medicina en la Edad Media. La Iglesia medieval tenía una enorme influencia sobre los aspectos espirituales y prácticos de la vida, y sus doctrinas estaban tejidas en el tejido de la vida cotidiana. Muchos médicos eran monjes o hombres profundamente religiosos que veían la medicina a través de una lente religiosa. La virginidad, un concepto altamente valorado en la teología cristiana, simbolizaba pureza y cercanía con lo divino. Como resultado, la sangre de las vírgenes se consideraba una sustancia poderosa y sagrada, capaz de conectar al paciente con fuerzas curativas divinas. Además, la sociedad medieval estaba impregnada de un miedo a la enfermedad y la muerte, y con un conocimiento médico limitado, las personas estaban dispuestas a probar cualquier cosa que pudiera ayudar. La idea de la sangre de las vírgenes como una panacea podría haber sido vista como una de las pocas soluciones disponibles. En tiempos de plagas o enfermedades generalizadas, cuando las opciones médicas se limitaban a procedimientos rudimentarios como la sangría o remedios herbales, las personas estaban dispuestas a creer en remedios sobrenaturales. La sangre de las vírgenes, especialmente si se veía como proveniente de una fuente pura, prometía algo más allá de lo mundano, una intervención mágica que podría limpiar el cuerpo y el alma. Curiosamente, algunos historiadores argumentan que la creencia en la sangre de las vírgenes
también estaba vinculada a la naturaleza jerárquica y patriarcal de la sociedad medieval. La virginidad, especialmente la de las jóvenes, estaba estrechamente vinculada al valor que se le otorgaba al cuerpo de las mujeres en la sociedad. La pureza de las mujeres a menudo se veía como su activo más valioso, y la idea de cosechar su sangre con fines medicinales reflejaba la visión más amplia de las mujeres como objetos a controlar y utilizar. La práctica de tomar la sangre de las vírgenes pudo haber sido una manifestación simbólica de la explotación de los cuerpos de las mujeres en la sociedad medieval. Al mismo tiempo, esta creencia no se limitaba a Europa. A través del mundo, varias culturas han utilizado la sangre en rituales y prácticas médicas. En el antiguo Egipto, por ejemplo, la sangre se veía como una sustancia poderosa tanto en la magia como en la medicina. De manera similar, en algunas partes del Medio Oriente, el uso de sustancias purificadas para la curación, sea sangre, hierbas u otros materiales, era una práctica común. Estas creencias se habían transmitido a través de generaciones y a menudo compartían temas comunes de pureza, vitalidad y la conexión entre los mundos espiritual y físico. Otro elemento importante que ayudó a perpetuar la creencia en la sangre de las vírgenes fue el concepto de magia simpática, que estaba muy extendido en la Europa medieval. La magia simpática se basa en la creencia de que los objetos que están físicamente conectados o que se asemejan entre sí pueden influirse mutuamente. En este contexto, la sangre de las vírgenes se veía como pura y simbólica de un estado perfecto e intachable, y se pensaba que tal pureza podía transferirse a los enfermos, sanándolos desde dentro. Este concepto no solo estaba presente en la medicina, sino en varios aspectos de la vida medieval, donde se creía que los objetos físicos tenían poderes sobrenaturales. A medida que avanzamos hacia el Renacimiento y los primeros días de la Ilustración, la comunidad médica comenzó a cuestionar muchas de estas creencias arraigadas. Los avances en anatomía, fisiología y el desarrollo del método científico comenzaron a reemplazar las viejas ideas por enfoques más racionales y basados en la evidencia. El trabajo de figuras como Andreas Vesalio, quien revolucionó el estudio de la anatomía humana, y William Harvey, quien descubrió la circulación de la sangre, ayudó a desmitificar las funciones del cuerpo. Para el siglo XVII, la creencia en las propiedades curativas de la sangre de las vírgenes había caído en gran parte en desuso, aunque los vestigios de estas supersticiones perduraron durante mucho más tiempo en áreas rurales o aisladas. Sin embargo, incluso con el auge de la comprensión científica, algunos elementos del pensamiento médico medieval aún perduran en la sociedad moderna. La idea de que la pureza, ya sea física, espiritual o emocional, está vinculada con la salud y la vitalidad, continúa impregnando la cultura popular, desde la pureza de la juventud celebrada en películas y anuncios, hasta la creencia continua en dietas desintoxicantes y otras prácticas de limpieza. Los ecos de la creencia medieval en el poder curativo de la pureza aún se encuentran hoy en día, aunque en formas más aceptables. En algunos aspectos, la fascinación con la idea de la pureza como una cura universal ha evolucionado, pero sigue estando arraigada en conceptos culturales y psicológicos similares. Mirando hacia atrás, está claro que la práctica de usar la sangre de las vírgenes fue un reflejo de la dependencia de la medicina medieval de la simbología, el misticismo y la religión para entender y tratar la enfermedad. Fue una época en la que la ciencia y la superstición estaban estrechamente entrelazadas y la necesidad de creer en la posibilidad de una curación milagrosa era esencial para la supervivencia en un mundo a menudo brutal e incierto. Hoy en día, podemos mirar estas prácticas con una mezcla de fascinación y horror, pero también sirven como recordatorio de lo lejos que hemos llegado en nuestra comprensión del cuerpo humano y de la enfermedad. Entonces, ¿cómo una práctica tan horrible como el uso de la sangre de las vírgenes para curar llegó a ser tan ampliamente aceptada? La respuesta radica en la compleja interacción de la superstición, la religión y el conocimiento médico limitado. Es un testamento al poder de las creencias culturales y cómo, durante siglos, moldearon la forma en que las personas entendían la salud y la enfermedad.
A medida que continuamos aprendiendo y creciendo en nuestra comprensión médica, debemos recordar las lecciones del pasado. Incluso las creencias más impactantes y absurdas pueden arraigarse en la psique humana, y depende de nosotros seguir desafiando esas ideas con razón, compasión y ciencia. A medida que llegamos al último capítulo de esta exploración sobre la creencia medieval en la sangre de las vírgenes como una cura universal, es crucial reflexionar sobre las implicaciones más amplias de esta práctica, no solo dentro del contexto de la medicina, sino también sobre cómo la sociedad modeló y fue moldeada por ideas tan extrañas. La práctica misma estaba enraizada en la superstición, el fervor religioso y una jerarquía profundamente arraigada de poder, y su persistencia, a lo largo de los siglos, sirve como un recordatorio poderoso de cómo la cultura, la religión y la falta de comprensión científica pueden moldear los aspectos más fundamentales del comportamiento humano, incluyendo nuestras prácticas de salud. Si bien la idea de la sangre de las vírgenes como una sustancia curativa puede parecer extravagante para la sensibilidad moderna, es importante entender el contexto en el que surgieron estas creencias. Las personas medievales, con su acceso limitado al conocimiento médico, dependían de las fuentes de información más disponibles para dar sentido al mundo, y para ellos, la intersección de la religión, la pureza y la salud física proporcionaba un marco coherente para explicar y tratar las enfermedades. Para ellos, la sangre no era solo un fluido biológico, sino la esencia misma de la vida, capaz de albergar propiedades mágicas o divinas. La sangre de las vírgenes, en esta cosmovisión, era una sustancia perfecta y pura que podía restaurar el equilibrio en el cuerpo, la mente y el espíritu. Sin embargo, a medida que el Renacimiento trajo consigo el amanecer del pensamiento científico y la investigación racional, estas supersticiones comenzaron a ser cuestionadas sistemáticamente y, eventualmente, reemplazadas por prácticas empíricas y basadas en evidencia. Con el trabajo de pioneros como Andreas Vesalio y William Harvey, nuestra comprensión del sistema circulatorio y el papel de la sangre en el cuerpo cambió drásticamente. Gradualmente, los elementos más fantásticos de la medicina medieval fueron abandonados, aunque los ecos de tales creencias continuaron resonando en el alma cultural, dando paso a nuevas ideas de pureza, bienestar y sanación que vemos hoy en día. De muchas maneras, el cambio de la medicina medieval a la moderna representa un punto de inflexión importante en la historia del progreso humano. El auge de los métodos científicos, el entendimiento de los gérmenes y las bacterias, y el desarrollo de vacunas y antibióticos han revolucionado la atención médica de maneras que eran inimaginables durante la Edad Media. Lo que una vez se consideró milagroso, como el poder curativo de la sangre de las vírgenes, ahora ha sido reemplazado por vacunas, antibióticos y procedimientos quirúrgicos, todos basados en principios de investigación científica y experimentación. Pero al mirar hacia atrás, en la creencia en la sangre de las vírgenes, vale la pena señalar que no fue solo la práctica en sí misma la que tuvo un impacto. También habla mucho sobre la necesidad humana de control, comprensión y consuelo en tiempos de incertidumbre. En un mundo donde la muerte podía llegar en cualquier momento y donde la causa de las enfermedades era a menudo desconocida, la creencia de que la pureza personificada por el cuerpo virgen podía sanar la enfermedad ofrecía una apariencia de orden en un mundo caótico y aterrador. Y quizás ahí es donde radica la resonancia moderna. Hoy en día, ya no creemos en los poderes curativos de la sangre de las vírgenes, pero seguimos buscando remedios puros, ya sea en forma de desintoxicaciones, limpiezas o la búsqueda de una salud ideal. El deseo de pureza, vitalidad y una conexión con algo más grande que nosotros mismos sigue siendo una fuerza poderosa en la cultura del bienestar moderna. Continuamos confiando en sustancias que prometen limpiar y curar, a menudo olvidando que la verdadera curación no proviene de la superstición, sino de prácticas basadas en la evidencia. Al reflexionar sobre la extraña historia de la sangre de las vírgenes en la medicina medieval, también vale la pena considerar cómo abordamos la salud hoy en día, cómo equilibramos las creencias tradicionales, los remedios de la nueva era
y los avances científicos. ¿Hay prácticas que todavía mantenemos que algún día nos parecerán tan extrañas como aquellas creencias? Es una pregunta esencial que subraya la naturaleza siempre evolutiva del conocimiento humano y la búsqueda continua de comprender y mejorar nuestras vidas. En conclusión, la historia de la sangre de las vírgenes sirve como un capítulo fascinante en la historia más amplia de la medicina, una historia llena de malentendidos, descubrimientos y lecciones. Nos recuerda que la medicina no solo se trata de ciencia, se trata de cultura, creencias y el constante deseo humano de dar sentido al mundo, especialmente cuando nos enfrentamos a lo desconocido. Las prácticas del pasado, por muy extrañas que nos parezcan hoy, estaban enraizadas en la genuina necesidad humana de sanar y proteger a nuestros seres queridos. Y mientras avanzamos hacia una era de descubrimientos científicos aún mayores, recordemos la importancia de cuestionar las creencias antiguas, probar nuevas ideas y nunca perder de vista el valor de la evidencia en la búsqueda de la sanación. ¿Cuál es tu opinión sobre el legado perdurable de la sangre de las vírgenes en la medicina? ¿Crees que hay algún elemento de esta antigua práctica que se pueda vincular con las tendencias modernas de salud, o simplemente es un vestigio de una era pasada? Nos encantaría conocer tus pensamientos en los comentarios. Y como siempre, no olvides suscribirte para más profundizaciones en las historias extrañas, fascinantes y a menudo increíbles de la historia. Mantente curioso, mantente informado y sigue cuestionando el pasado.